Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase pasada, el jueves anterior, empezamos a ver lo que era el modelo dinámico. Vimos un ejemplo. Entonces, antes de continuar, me gustaría saber qué dudas hay sobre ese ejemplo que vimos la clase pasada. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, vamos a ver una forma alternativa de cómo obtener el modelo dinámico a partir del uso de las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Y esta forma que vamos a ver el día de hoy, que es un caso general, pues es porque cualquier robot o cualquier, en este caso, brazo robot, que nosotros modelemos utilizando las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, van a cumplir una estructura general. Dentro de esa estructura vamos a partir de la representación de la energía cinética. ¿Ok? Habíamos dicho que la energía cinética normalmente la representamos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros esto lo generalizamos a un robot que tiene n grados de libertad, podemos utilizar esta representación, donde vamos a tener un producto cuadrático. ¿Ok? Recuerden que tanto la velocidad como la posición son vectores. ¿Ok? Yo tengo un vector de posición que tiene dimensión n y su derivada respecto al tiempo va a tener la misma dimensión. Estaríamos hablando de vectores de n elementos, ¿no? Donde n es el número de grados de libertad del brazo robot que estamos analizando. Por lo tanto, si nosotros revisamos el producto que tenemos aquí, pues tendríamos, primero, es este transpuesto, por lo tanto, las dimensiones del vector de velocidad transpuesto sería 1 por n, ¿ok? Y ese vector de velocidad, sin transponer, pues tendría dimensiones n por 1, ¿ok? Por lo tanto, la matriz de inercia, para que ese producto sea válido, debe ser una matriz cuadrada de dimensiones n por n, ¿ok? Entonces, esa denominada matriz de inercia tiene entonces dimensiones n por n, ¿ok? Y por lo tanto, si realizamos ese producto cuadrático, pues la energía cinética es una cantidad escalar, que era algo que ya habíamos comentado desde la clase pasada, en donde decíamos que esa era una de las ventajas de trabajar con esta metodología en lugar de utilizar la metodología de Newton, que vamos a partir de cantidades que son escalares, en este caso la energía, y en particular ahorita vamos a partir de lo que sería la energía cinética. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien, profesor. Ok. Bien, entonces, habíamos dicho también la clase pasada que una vez que nosotros conocíamos las energías cinética y potencial, íbamos a definir un lagrangiano, y ese lagrangiano iba a ser la resta de esas dos componentes de energía, en particular la energía cinética menos la energía potencial.
En el caso particular de la energía cinética, resulta que siempre va a ser posible expresarla de esa manera general, que es la que acabamos de describir ahorita, considerando ese producto cuadrático. Pero en el caso de la energía potencial, esa sí va a depender de la configuración y la estructura mecánica que tenga el robot. No va a ser posible tener una forma generalizada como sí lo hay en el caso de la energía cinética. ¿Okay? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir el lagrangiano, pero considerando esta forma particular para la energía cinética. ¿Okay? Entonces, lo único que hicimos fue sustituir esa forma general de la energía cinética dentro de la definición del lagrangiano. ¿Ok? Ahora, para poder encontrar el modelo, recuerden que nosotros debemos realizar derivadas del lagrangiano respecto a la velocidad, después derivarla con respecto al tiempo y restarle la derivada del lagrangiano con respecto al vector de posición. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros vamos a definir las ecuaciones de movimiento y las tenemos que igualar al vector de fuerzas que se aplican, fuerzas y pares que se aplican externamente en el robot. ¿Ok? Ahora, sustituyendo esta expresión, es decir, si nosotros queremos obtener la derivada parcial respecto a la velocidad del lagrangiano, pues lo que tendríamos que hacer es derivar esa resta que tenemos de K menos U. Perdón, aquí sería con respecto al tiempo. Derivada con respecto al tiempo de esta resta con respecto de la velocidad. Menos la derivada nuevamente de la resta K menos U respecto a la posición. Ok. En general, nosotros sabemos que la energía potencial solamente depende de la posición. Por lo tanto, a la hora de realizar esta derivada, este término nos va a dar 0, porque no depende de la velocidad. ¿Okay? Entonces, este término se puede simplificar simplemente a derivar la energía cinética. Es decir, sería la parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad, porque solamente la energía cinética varía con respecto a la velocidad. Y del otro lado, entonces tendríamos la derivada de la energía cinética respecto a la posición. Y luego acá sería más la derivada parcial de la energía potencial con respecto a la posición. ¿Ok? Y esa sería, una vez que sustituimos el lagrangiano, la expresión con la que obtendríamos las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, observen que lo único que se hace en el siguiente paso, que sería esto de acá, es sustituir esta forma generalizada de la energía cinética, ¿no? Entonces tendríamos un medio de Q punto transpuesta por M por Q punto. Aquí sustituyo, entonces esto equivale a K, que es lo que acabamos de decir, y también acá. Esto sigue siendo K. ¿Okay? Entonces lo único que hicimos fue sustituir el valor de K en esta expresión que acabo de escribir. ¿Ok? Bien, ahora, si observan, entonces, primero debemos realizar la derivada parcial y después realizar la derivada con respecto al tiempo. En el caso de este término, que es el que depende de la velocidad, ese sí lo podemos simplificar. Este de acá, que depende de la posición, no lo puedo simplificar porque necesitaría conocer la forma específica que tendría la matriz M.
Pero este de acá no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los vectores de velocidad y yo puedo realizar la derivada parcial con respecto a la velocidad. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a esta primera definición de la estructura general de la energía cinética, ¿ok? ¿Cómo obtendrían ustedes la derivada de K con respecto a B de esta primera ecuación? ¿Cómo les quedaría esa derivada parcial? Pues sería la masa por la velocidad. ¿Ok? Sería simplemente la masa por la velocidad. ¿Ok? Esto mismo que tenemos aquí de la estructura en una expresión escalar, su equivalente en una notación matricial es precisamente esta forma generalizada que hacemos de la energía cinética. ¿Ok? Por lo tanto, la derivada parcial, que es lo que tenemos contenido aquí adentro, pues va a tener una forma similar a esta. Es decir, si yo derivo acá parcialmente con respecto a Q punto, pues entonces este medio se va a eliminar con el cuadrado que sale de este transpuesto por este. Eso equivale al cuadrado, por lo tanto se va a cancelar este 1/2 y simplemente nos va a quedar el producto de M, que sería la matriz de inercia, y que hace las veces de la masa, en el caso escalar que veíamos acá arriba, y multiplicado por Q punto. ¿Ok? Entonces, esa sería la derivada parcial. Después, si derivamos con respecto al tiempo, recuerden que esto simplemente pues es agregarle la derivada a la velocidad o el puntito que nos representa la derivada con respecto al tiempo, debido a que la masa es constante. ¿Okay? Sin embargo, si yo me voy al caso matricial que tenemos aquí abajo, esta matriz M sí depende del tiempo, porque este vector Q dependería del instante de tiempo en qué posición se encuentre el robot. Por lo tanto, en el caso matricial tenemos un producto. ¿Ok? Entonces, tengo que derivar este producto. Por lo tanto, sería el primer término, que es M, por la derivada del segundo, que sería Q dos puntos, más la derivada del primero. En general, ya a la hora de derivar con respecto al tiempo, debería haber también una dependencia con respecto a Q punto. Y luego esto multiplicado por Q punto, ¿no? Entonces aquí simplemente estamos desarrollando la regla de derivación de un producto, ¿okay? Que es en este caso lo que tenemos acá, debido a que Q depende de el tiempo. ¿Okay? Y por lo tanto, esta sería la expresión para todo este término que tenemos acá. ¿Okay? Como les decía, este no lo podemos simplificar, este de aquí, debido a que necesitaríamos conocer la forma que tiene M, entonces ese se va a quedar tal cual. ¿Okay? ¿Alguna duda de estas derivadas? ¿Seguros? ¿Todo bien hasta ahí?
¿Por qué dijo que en la matriz de inercia queda en función de Q y de Q punto? Porque por la regla de la cadena de derivación, como depende de Q, vamos a tener que derivar el argumento también con respecto al tiempo. Entonces, en realidad nos va a aparecer una función que dependa también de la velocidad de Q punto. Ok, sí. Gracias. Entonces, en realidad en el libro aquí no lo indican tal cual la dependencia con respecto a Q punto, pero la realidad es que sí va a depender también de Q punto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, una vez que realizamos eso, esta va a ser la forma general, el caso general, digamos, del modelo dinámico de cualquier brazo robot de n grados de libertad. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el primer término que teníamos del producto, que acabamos de realizar su derivada. Y luego vamos a agrupar los términos que dependen de la posición y la velocidad. ¿Ok? Les decía que en realidad esta dependencia de m punto en realidad es de q y q punto, depende de las dos. ¿Ok? Entonces, este segundo término corresponde al segundo término de la derivada que acabamos de hacer. El otro término sería el de la derivada parcial con respecto a la posición, que decíamos que no tenemos una forma específica, sino que simplemente estaría aquí. Entonces, estos dos estarían agrupados en este término, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos agrupando es primero todo lo que va multiplicado por la aceleración, luego todo lo que va multiplicado por la velocidad y por último, lo que depende únicamente de la posición, que en sí son las derivadas parciales de la energía potencial con respecto a la posición y que recuerden por la definición que habíamos dicho anteriormente de la energía potencial considerando únicamente el efecto gravitacional, pues entonces ese vector va a contener precisamente las fuerzas y los pares que dependen de los efectos gravitacionales. ¿Okay? Entonces, los efectos que estamos modelando aquí, esto tiene que ver con inercia. Este segundo término tiene que ver con fuerzas centrípetas y de Coriolis. ¿Okay? Y el último término tiene que ver con efectos gravitacionales. ¿Okay? Entonces, básicamente un robot lo que va a contener son esos tres efectos. Inercia, fuerzas centrípetas y de Coriolis, que ese no lo van a tener todos, solo algunos robots. Y los efectos gravitacionales, que también solo lo van a tener aquellos robots que trabajen en un espacio de trabajo que se vea afectado por los efectos gravitacionales. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Cuáles son las de Coriolis, profe? Las de Coriolis es similar a los efectos que tiene un tornado o un huracán. Ya ven que es el movimiento de un huracán o de un tornado es un movimiento que va combinando rotación, movimientos de rotación con traslación. Entonces, esa combinación de efectos entre rotación y traslación genera esas fuerzas de Coriolis que son como efectos impredecibles desde algún punto de vista, en el hecho de que puede cambiar de trayectoria intempestivamente y se debe a esa combinación entre movimientos de rotación y traslación. Algo similar es, por ejemplo, en el fútbol, cuando alguien le pega con efecto a un balón y que cambia repentinamente de dirección, eso se debe a eso, a que lo golpean de tal forma que el balón va
rotando sobre su propio eje a la vez que se va trasladando. Entonces, en sistemas donde tenemos esos dos efectos combinados, el rotar y el trasladarse, van a aparecer esas fuerzas de Coriolis. No sé si está claro con esos ejemplos que puse. Sí, gracias. Ok. Y en el caso, pues, de las fuerzas centrípetas o centrífugas, pues recuerden que es, si ustedes toman con un objeto con una cuerda y se ponen a girar, pues es este efecto que genera como una especie de órbita sobre la que se está moviendo un cuerpo que está rotando. ¿Alguna otra duda? Entonces, digamos que estos son los tres fenómenos principales que van a estar presentes en un robot, ¿no? La parte inercial, la parte, como les decía, de fuerzas centrípetas y de Coriolis, y las fuerzas y pares gravitacionales, ¿ok? Todo lo demás, como les decía, lo vamos a poner externamente, y eso tiene que ver con fuerzas de fricción, con fuerzas de interacción. Por ejemplo, como les decía, si un paciente ejerce fuerza sobre el robot, un robot de rehabilitación, entonces todo eso que es externo, lo vamos a modelar del lado derecho de nuestra ecuación, ¿ok? Todo lo que encontramos en el lado izquierdo del modelo se debe únicamente a fenómenos que tienen que ver con su estructura o configuración mecánica propia del robot, ¿ok? Entonces, digamos que son todos los fenómenos internos y algunos externos como la gravedad, pero que tienen que ver con efectos sobre su estructura mecánica. Y entonces, pues podríamos ver a un robot, si lo representamos en bloques, de esta forma, ¿no? Donde tenemos el modelo del robot, que es esta ecuación que acabamos de hacer. La entrada, vamos a considerar que son estos pares, tau, ¿ok? Y las salidas, pues serían, recuerden que en la clase pasada decíamos que la forma de solucionarlo es utilizando integración numérica, y entonces nuestros estados serían la salida del sistema, ¿no? Que en este caso, pues serían la posición y la velocidad angulares de ese robot, ¿no? Entonces, con ese bloque, digamos, o con ese cuadro, diagrama de bloques, podemos representar un robot, ¿no? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, dentro de lo que ya tenemos definido, a partir de conocer la energía cinética y la energía potencial, estos dos términos, el primero y el segundo, que es la parte de inercia y la parte de gravedad, se van a obtener o se van a poder obtener inmediatamente después de que nosotros calculamos la energía cinética y la energía potencial, ¿ok? ¿Cuál es el término más complejo de obtener? Precisamente este de las fuerzas centrípetas y de Coriolis, ¿ok? Hay dos alternativas, ¿no? Una sería que nos aventemos todas las derivadas que vimos la clase pasada, o la segunda tiene que ver con un método que consiste en hacer derivadas parciales de la matriz de inercia y que se denominan los símbolos de Cristofori, ¿ok? En particular, esa matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis no es única, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final es una especie de factorización que hacemos de las velocidades. Entonces, pudiéramos obtener diferentes representaciones de esa matriz. Lo que sí es único es que al momento que nosotros realizamos el producto de esa matriz por la velocidad, este producto sí es único, ¿ok? La que no necesariamente es única es
esta matriz o esta factorización que hacemos para obtener esta matriz C, ¿no? Entonces, si yo utilizo los símbolos de Christoffel o utilizo las derivadas y hago la factorización, pues podríamos llegar a tener dos matrices C diferentes, ¿ok? Pero, como les decía, el producto, ese sí va a ser único. Siempre que yo multiplique la matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis por el vector de velocidad angular, me va a dar siempre el mismo vector, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer para los símbolos de Christoffel es definir estas cantidades que son el C, I, J, K de esta manera y ordenarlos dentro de este producto para obtener cada uno de los elementos de la matriz, ¿ok? Entonces, observen que si yo tengo un sistema de 2 grados de libertad, pues yo voy a tener que calcular 4 elementos para la matriz de Coriolis, que es el C11, el C21, perdón, C12, C21 y C22, ¿no? Debido a que tendríamos una matriz de 2 por 2, ordenada de esta forma. ¿Ok? Y eso implica entonces que si yo tengo I, J y K, ¿cuántos serían los símbolos de Christoffel que yo tengo que calcular para el caso de 2? ¿Cuántas combinaciones necesitan aquí si tienen 3 subíndices y 2 grados de libertad? ¿8? 8, ¿no? O sea, sus combinaciones serían el número de grados de libertad y como exponente los 3 subíndices que necesito, ¿no? 2 a la 3, entonces me da 8 símbolos de Christoffel que tengo que calcular con esta ecuación. ¿Ok? Y después ir formando con los productos cada uno de los elementos de esta matriz de Coriolis. ¿Ok? Podría parecer que este método es un poco más complejo, pero dependiendo del número de grados de libertad, van a ver que es más práctico y sobre todo si esto lo programan de manera numérica, si ustedes hicieran un programa que les calculara las derivadas parciales, pues es mucho más fácil, ¿ok? Computacionalmente es más eficiente utilizar los símbolos de Christoffel que tratar de hacer las derivadas o las ecuaciones de movimiento que habíamos definido anteriormente, ¿no? Entonces, este caso general nos permite desarrollar un método que puede ser computacionalmente más eficiente para calcular el modelo dinámico. ¿Ok? ¿Dudas? Ya ahorita vamos a ver ejemplos para que vean cómo aplicar esto. ¿No hay dudas? De ahí tipo sería como calcular todas las parciales posibles de las combinaciones y luego tomar las que sirvan. Sí, sí, de hecho, mucho de lo que va a ocurrir es que algunas derivadas parciales van a dar 0. Otra es que la matriz de inercia, y eso me faltó decirlo, la matriz de inercia es una matriz simétrica. Entonces, el elemento 1, 2 y el elemento 2, 1, es decir, los que están fuera de la diagonal principal, son iguales. Entonces, eso nos va a ir ayudando a que el álgebra es todavía mucho más simple
Y algunas derivadas incluso no se van a calcular, se pueden eliminar desde antes. Entonces van a ver que como dices, únicamente algunas de esas derivadas parciales o de esos símbolos de Christoffel son los que realmente vamos a utilizar. ¿Alguna otra duda? Bien, ahora, en cuanto a las fuerzas externas, existen modelos ya establecidos, por ejemplo, para efectos como la fricción. ¿Ok? Existe un modelo estático, que es el que normalmente se utiliza para representar estos fenómenos de fricción. Y ese modelo estático contiene dos tipos de fricción. Una fricción que se debe a la velocidad y que tiene que ver con la fricción viscosa, similar al efecto que tenemos, por ejemplo, de amortiguamiento. Esa es la misma idea de la fricción viscosa, que depende de la velocidad. Y en el caso de la fricción de Coulomb, pues este es un efecto que depende no de la velocidad, sino más bien del signo de la velocidad, y se da este efecto únicamente cuando está iniciando el movimiento. ¿Ok? Entonces, este segundo término, que está aquí, se elimina una vez que el sistema ya está en movimiento. Entonces, tiene efectos sobre todo cuando hay cambios nada más. Cuando hay un cambio de signo, es decir, va con una velocidad positiva y de pronto cambia a una velocidad negativa o se detiene. Entonces, en esos cambios instantáneos es donde tiene efecto la fricción de Coulomb. ¿Ok? Y la otra, pues tiene que ver con de manera continua, va a depender del valor de velocidad angular que tenga instantáneamente. ¿Ok? Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos modelar la fricción. Ahora, normalmente este fenómeno de fricción va a aparecer sobre todo significativamente cuando ya le agregamos los actuadores al sistema, ¿no? Cuando ya tenemos un motor, pues ahí el motor va a tener este efecto de viscosidad dentro de la articulación al agregarle el actuador, ¿no? Es ahí donde va a tener sentido el agregar la fricción. Si no, si lo hacemos puramente mecánico, pues quedaría como el caso anterior, en donde nada más consideramos inercia, fuerzas centrípetas y ecuatoriales y gravedad. ¿Dudas sobre este modelo de fricción? Bien, vamos con un ejemplo. ¿Ok? De nuevo vamos a considerar un sistema sencillo de 1 grado de libertad y el segundo ejemplo que vamos a ver sería ya con 2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces primero pues tenemos un robot de 1 grado de libertad. Por el tipo de movimiento, pues lo que tendrían es un péndulo. ¿Ok? El movimiento que va a poder realizar pues sería una oscilación como la que indiqué con esta flecha. Entonces, ese sería el movimiento que pueden realizar con ese sistema. Entonces, eso es un robot muy simple, de 1 grado de libertad. Y pues recuerden que nuestro primer paso es calcular la masa, ¿no? En este caso, este sistema se va a modelar únicamente con una masa, que es la que está concentrada en este punto. Recuerden que este punto me representa el centro de masa de toda esa barra, de todo ese eslabón. Entonces estamos considerando que toda la masa está contenida puntualmente en esa localización, que es la ubicación del centro de masa. ¿Ok? La clase pasada veíamos que lo único que tenemos que obtener entonces son
las proyecciones de esa masa para localizarla en el plano, ¿no? Entonces, la distancia desde el origen hacia el centro de masa está indicada aquí como LC1 y el ángulo en el que medimos ese movimiento rotacional o de oscilación del péndulo es este ángulo Q1, ¿ok? Por lo tanto, pues lo único que tenemos que hacer es descomponer el vector que me uniría a esos dos puntos, el origen con la localización de la masa, ¿ok? Entonces, este vector, descomponiéndolo hacia X, pues lo obtendríamos como, con la función seno de Q1, y hacia Y con la función coseno, y la proyección va a ser negativa porque estaríamos justamente en el cuarto cuadrante realizando esa proyección, ¿ok? Entonces tendría componente positiva en X y componente negativa en Y, ¿ok? Entonces de esa manera definimos la posición de la masa 1. ¿Alguna duda en este primer paso? Bien. El segundo paso es obtener la velocidad. Recuerden que queremos dos cosas, obtener energía cinética y energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad y la posición, y la energía potencial únicamente de la posición. ¿Ok? Entonces, para obtener la velocidad, vamos a derivar con respecto al tiempo a ambas componentes o ambas coordenadas, ¿no? A x1 y a y1 lo derivamos con respecto al tiempo, entonces la derivada de la función seno es coseno y derivamos su argumento de tal manera que la derivada de x1 pues sería LC1 por el producto de coseno de Q1 por la velocidad 1. ¿Okay? Y luego la derivada de coseno es menos seno, y con el signo negativo pues sería positiva. Es por eso que la derivada de y sería LC1 por el seno de Q1 por la velocidad 1. ¿Ok? Y de esa manera ese sería nuestro vector de velocidad lineal. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ok. Bien. Después, recuerden que tenemos que obtener un medio de la masa 1 y el producto de la velocidad al cuadrado, ¿no? Que recuerden que lo expresábamos así, como velocidad 1 transpuesto por velocidad 1. ¿Ok? Y ya habíamos dicho que esta parte pues equivale a la norma al cuadrado de B1. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería igual a 1 medio de M1. Y aquí tendríamos LC1 al cuadrado, seno cuadrado de Q1, Q1 punto al cuadrado, más LC1 al cuadrado, seno cuadrado de Q1 y por Q1 punto al cuadrado. ¿Okay? Simplificamos utilizando la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de ese mismo ángulo igual a 1. Entonces, al simplificar tendríamos simplemente un medio de M1
LC1 al cuadrado y Q1 punto al cuadrado. Esa sería entonces la forma en la que calcularíamos la energía cinética. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, ahora, si ustedes observan, aquí en el centro de masa me está hablando de dos cosas, de que existe una masa y de que existe un momento de inercia. ¿Ok? ¿Por qué existe este momento de inercia? Eso a mí me está indicando que ya estoy considerando aquí un actuador. ¿Ok? Siempre que ustedes vean en la representación del robot que se incluye este momento de inercia, eso significa que nosotros estamos considerando ya el efecto de la inercia que va a provocar el motor que ustedes tengan conectado a ese péndulo. ¿Ok? Entonces, en biomecánica hay un efecto que nosotros consideramos cuando existe un momento de inercia. Y la forma en la que lo vamos a reflejar o ver reflejado es empleando lo que le llamamos el teorema de ejes paralelos. Es decir, esa inercia que está provocando el motor respecto a este punto o a este eje de giro que está aquí en el origen, se va a ver reflejado también en el centro de masa. ¿Okay? Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es para nosotros completar el modelo de energía cinética, vamos a agregarle el efecto de esa inercia. Entonces, únicamente tendríamos el efecto debido a la velocidad lineal o de traslación, que es la que acabamos de calcular, y le vamos a sumar el efecto de ese momento de inercia, que sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Okay? Pues esto que yo le estoy sumando tiene que ver justamente con ese efecto que les acabo de mencionar. ¿Okay? Y ese solamente va a aparecer cuando tenemos un actuador y además solamente aplica para movimientos rotacionales. Es decir, si ustedes tienen una articulación que es prismática, pues obviamente ese efecto no se va a presentar y simplemente nos quedaríamos con la parte de velocidad lineal que está representada en este caso en este término, ¿no? Esto tiene que ver con velocidad lineal y este con velocidad angular. Entonces, para articulaciones prismáticas únicamente tendríamos movimiento lineal y no movimiento angular, como en el caso de las articulaciones rotacionales. ¿Dudas? Ok, vamos con la energía potencial. Recuerden que cuando consideramos únicamente efectos gravitacionales, la energía potencial la podremos representar de la forma masa por gravedad por altura. ¿Ok? Considerando eso, ¿cuál sería la energía potencial de la masa 1? ¿Cómo la calcularían? Ahí tienen indicado cuál es la dirección de la aceleración de la gravedad.
Menos Y1. Menos Y1. Y1 sería esta sería la altura, ¿no? Y1. Entonces en realidad sería mg por Y1. Okay, es decir, menos mg LC1 coseno de Q1. Ok. Esa sería la energía potencial. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna duda? La altura siempre se va a medir respecto al eje X. Bueno, respecto al X, no, Y en 0. Ok. Matemáticamente sí. Ok. ¿Qué es lo que les decía la clase pasada? Esto de aquí, si lo veo yo físicamente, me representa algo que es ilógico. Ok. Es decir, lo que ustedes estarían considerando aquí es que tenemos una altura negativa. ¿Ok? Entonces, físicamente, eso no es posible. Matemáticamente, sí. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la alternativa para realmente encontrar una altura que tenga un sentido físico? ¿Ok? Bueno, todo va a partir de cuál sería la posición de reposo de ese péndulo. ¿Ok? Entonces, si ustedes dibujan la posición de reposo del péndulo, sería esta, ¿no? Ustedes estarían en reposo cuando el péndulo se encuentra alineado con el eje vertical. ¿Ok? Esa sería nuestra posición inicial o de reposo. ¿Ok? Pues quiere decir que cuando Q1 vale 0, entonces el centro de masa se encuentra como por aquí, ¿no? Si yo lo dibujo, ahí está el centro de masa. ¿Ok? Una vez que el ángulo aumenta, que es distinto de 0, entonces lo que va a suceder es que ahora el péndulo estaría, por ejemplo, en la configuración que estamos representando ahí en el dibujo. ¿Ok? Y tendrían a lo mejor al péndulo por acá y a lo mejor el centro de masa aquí. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, entonces la altura yo la podría definir considerando que esta es mi posición inicial o mi cero, como decía ahorita Lázaro, y entonces esto sería la altura. Y ahí sí tiene un significado físico, porque ahí la altura siempre va a tener un valor cero o mayor que cero, ¿no? Un valor positivo. ¿Ok? ¿Cómo lo represento eso matemáticamente? ¿Quién me dice cuál sería la otra forma que puede tomar esa energía potencial? No, aquí me faltó es M1. Okay. Entonces, obviamente M1 por G se mantiene, pero entonces, ¿cómo definirían esa H que aparece ahí? Para que les dé positivo. L1 menos LS1. L1 menos LC1, no. No, porque L1 recuerden que sería la longitud completa, ¿no? Desde aquí hasta acá.
toda nuestra referencia debe ser a donde se encuentra la masa concentrada, que es en el centro de masa. Entonces, únicamente podemos usar LS1. Para esa H sería LS1 menos la magnitud de Y1. ¿Ok? Entonces sería LS1 menos LS1 por el coseno de Q1. ¿Así? Yo pienso que sí. ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien no está de acuerdo en eso que acaba de definir Lázaro? ¿O alguien tiene dudas sobre cómo está definido? ¿Qué dicen los demás? Estoy de acuerdo con lo de Lázaro. No sé nada más si el signo sea positivo de LS1 más LS1 coseno. Yo me lo imaginaba más porque era LS1 menos Y1 y Y1 pues ya está negativo. No sé si sea positivo, pero yo también diría que sí está así, iba por ahí. El signo sí es correcto, considerando el cuadrante en el que estamos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están en esta posición, pues están de acuerdo que esta distancia es LS1, ¿ok? Entonces, para obtener esta H, lo que tendríamos que hacer es restar este LS1, que es la distancia desde el origen hacia el centro de masa, menos la posición que tiene actualmente, que es la de acá cuando tenemos ya un ángulo Q1. Entonces, efectivamente es LC1 menos LC1 coseno de Q1. ¿Ok? Y este signo va a cambiar, o sea, va a ser positivo cuando cambien de cuadrante. ¿Ok? Y ya en realidad, o sea, esto va a hacer que se sumen. Una vez que se superan los 90 grados, ese ángulo va a hacer que cambie el signo. Pero el modelo correcto es ese. ¿Alguna duda, alguien más? Y de hecho eso lo pueden verificar si derivan ambas expresiones. Si yo derivo la primera que hicimos con la altura negativa y esta que hicimos ahorita, que definió Lázaro, su derivada con respecto a Q1, su derivada parcial, va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque LC1 es constante. Entonces, la derivada nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, a la hora de realizar las ecuaciones de movimiento, pues vamos a llegar a lo mismo. Y eso hace que ambos modelos sean válidos matemáticamente para la finalidad que queremos, que es analizar el movimiento. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, para este caso general, ya tenemos las energías cinética y potencial que nos van a permitir obtener el primero y el tercer término de nuestro modelo generalizado. ¿Ok? Recuerden que la forma generalizada de la energía cinética
es un medio del vector de velocidad transpuesto por la matriz de inercia por el vector de velocidad. ¿Ok? Esa es la forma generalizada. En este caso, únicamente tenemos un grado de libertad. ¿Ok? N es igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es, este sería Q1. ¿Ok? Lo de transpuesto da igual si es un escalar, que no importa. Y tenemos entonces que encontrar qué forma va a tener M de Q. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma de M de Q considerando esta forma de energía cinética que obtuvimos? Obviamente también va a ser de dimensiones 1 por 1 porque estamos todavía en el caso escalar. ¿Qué forma tendría esa M de Q? ¿Tendría solo un término entonces? Pero ¿cuál sería ese término? Observando esta que encerré aquí es nuestra energía cinética. Entonces, ¿quién sería M de Q para representarlo de esta forma? Es decir, hagan la factorización de los del 1 medio y de los Q1 punto. ¿Sí me di a entender o no? Sería M1 por LC1 al cuadrado más inercia. Bueno, la inercia. Esa sería la forma. ¿Ok? Que obviamente, si quieren ver todos los pasos que tendrían que seguir, pues lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Este término que está aquí únicamente lo voy a representar como un medio, luego pongo Q1 punto, luego iría M1 LC1 al cuadrado y acá estaría Q1 otra vez, Q1 punto. Y así ya lo separé en la forma que tenemos acá. ¿Ok? Y el segundo término es un medio, 1 punto, luego tengo I1 y luego tengo 1 punto. Pues si agrupan esto, sería un medio, 1 punto. Aquí en medio queda M1, LC1 al cuadrado, más I1, y luego Q1 punto del otro lado. Y ya tienen factorizado para identificar claramente que esto de en medio es M de Q. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien. Ahora, eso que acabamos de obtener
Es la forma generalizada de la energía cinética. ¿Ok? Voy a regresar aquí. Entonces, para nuestro modelo generalizado, recuerden que el primer término del modelo dinámico generalizado es el producto de m de q por la aceleración. ¿Ok? Entonces, eso ya inmediatamente ustedes sabrían que el primer término de todo su modelo dinámico ya va a ser ese valor multiplicado todo por la aceleración. Es decir, por Q1, 2 puntos. Este ya es el primer término de su ecuación final, de su modelo dinámico. ¿Okay? Eso ya lo tenemos definido inmediatamente después de que calculamos la energía cinética. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bien. Después, en el caso de las fuerzas gravitacionales, que es el tercer término de nuestra ecuación general, recuerden que esa la vamos a obtener simplemente al derivar la energía potencial con respecto a la posición, en este caso con respecto a Q1, que es nuestro grado de libertad. ¿Okay? ¿Cómo les quedaría la derivada parcial de esta energía potencial? Cambia positivo, ¿no? Y todas las constantes y hace 9 con 1. Exacto. Entonces es M1, LC1, E, y cambiamos hasta la seno por la derivada. Entonces, este ya sería la otra parte del modelo. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí el primer término, que sería este ya lo tenemos y este ya lo tenemos. ¿Sí? El que nos falta ahora, pues es precisamente el que les decía de las fuerzas centrípetas y de Coriolis. ¿Ok? Primero, si no quieren ni siquiera hacer cálculos, de acuerdo a como les dije cuando me preguntaron cómo se generaba el efecto de Coriolis, ¿ese fenómeno se va a presentar en un péndulo? Sí, no, y por qué sí o por qué no. No, porque no se traslada. Exactamente. ¿Okay? Debido a que no hay la combinación de rotación y traslación, la trayectoria que les va a generar el péndulo, pues simplemente sería una circunferencia. ¿Okay? Si ustedes trazan la trayectoria que seguiría la masa, el centro de masa, sería simplemente un círculo. ¿Okay? Pues únicamente va a estar rotando sobre ese círculo la ubicación de ese centro de masa. Por lo tanto, únicamente está rotando, no se está trasladando. ¿Okay? Eso hace que el efecto de Coriolis no aparezca, no va a existir ese término en un péndulo. ¿Okay? Por lo tanto, eso les va a dar 0. ¿Okay? ¿De dónde pueden ver que eso les da 0? Pues recuerden, si nos regresamos a la definición, esta es la definición, ¿no? Entonces, primero necesito la derivada de m. ¿Okay? ¿Cuál es el m que nos quedó? El m que nos quedó es esto. ¿Varía con respecto a q ese valor? No. No, es una constante. ¿Ok? Entonces, debido a que es constante, pues entonces
esta primera parte sería 0, ¿ok? Porque no depende de Q, ¿ok? Por lo tanto, su derivada es 0, ¿ok? Y el segundo término, ¿ok? Ahora es la derivada parcial respecto a la posición. De nuevo, esa m de q que obtuvimos es constante, por lo tanto, su derivada parcial respecto de q también va a ser 0, debido a que no depende de la posición. ¿Ok? Lo mismo, no tenemos esa dependencia, es una constante. ¿Ok? Entonces, eso haría que esta derivada parcial sea 0. Por lo tanto, matemáticamente nos va a dar 0. Físicamente, la explicación es lo que acaba de decir su compañera, ¿no? Que el robot no se va a rotar y trasladar al mismo tiempo. Por lo tanto, no existe ese efecto. Y nuestro modelo completo sería simplemente la suma de estos dos efectos que acabamos de obtener. ¿Ok? Eso sería el caso siguiendo esta metodología generalizada. ¿Ok? Si seguimos la parte tradicional, pues tendríamos que definir el lagrangiano, como habíamos dicho, este sería el lagrangiano, aplicar las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Entonces, esta sería la derivada parcial, la derivada total y la derivada respecto a Q. Y después, simplemente hacemos la resta de estos dos y vamos a llegar exactamente a los mismos dos términos que obtuvimos. ¿Ok? Este es el primer término que obtuvimos y este es el de la derivada parcial de la energía potencial. ¿Ok? La fricción, pues se la vamos a agregar simplemente con el modelo que veíamos, ¿no? Este es el modelo estático de fricción. ¿Ok? Entonces tendríamos que para el péndulo, m de q tiene esta forma, c es 0, debido a que no hay Coriolis, y la componente gravitacional es esta que obtuvimos. ¿Ok? Entonces ahí ya vimos las dos alternativas. Si lo hago de forma generalizada, o si aplico las ecuaciones de movimiento, vamos a obtener esos dos términos. ¿Ok? Y el modelo estático, este de fricción, sería simplemente este modelo que tenemos aquí. ¿Ok? Ese sería el que agregaríamos simplemente para tener ya el modelo completo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer este ejercicio. Ok, ahí lo tenía como tarea, pero lo vamos a hacer el planteamiento. Entonces necesito que me encuentren cuáles serían la forma que tiene la energía cinética y la energía potencial de este robot, ¿no? Es un robot de 2 grados de libertad. Entonces, díganme cuál sería su energía cinética y cuál sería su energía potencial. Trabajen en eso y díganme cómo les quedó. Cualquier duda, pues me preguntan.
Acuérdense de dividirlo por masas, ¿no? Aquí hay que obtener la de la masa 1 y la de la masa 2, igual las energías potenciales 1 y 2, y sumarlas para ya obtener la total.
¿Alguien ya obtuvo la energía cinética de la masa 1? No es un medio de M1 por L1 coseno de Q1. ¿No es así? No. Sería igual que el ejemplo pasado. Exacto, sería LC1 al cuadrado, 1 punto cuadrado, más un medio de I1, 1 punto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, efectivamente, sería la misma energía cinética que el caso pasado, debido a que tenemos la misma configuración. La que sí va a ser diferente va a ser la 2. Lo mismo va a ocurrir con la energía potencial. Esta la pueden poner igual que el caso anterior. Que el S1, bueno, signo negativo. Energía cinética y potencial serían, para la masa 1, son iguales que el caso anterior.
¿Cuál es la posición en X de la masa 2? Yo tengo que es L1 seno de Q1 Ujú. más LC2 seno de Q1 más Q2. De acuerdo. Pues siguiendo la misma lógica, en Y les debería de quedar menos L1 coseno de Q1 menos LC2 coseno de Q1 más Q2. ¿Están de acuerdo todos o alguien tiene alguna duda sobre la posición de la masa 2? Yo ahí haciendo para Y tenía la duda de si viéramos la masa 2, por así decirlo, arriba del eje central, no sé cómo decirlo, pero cambiaré el signo del segundo término para Y2. No, considerando que todo lo estamos referenciando a este sistema de referencia en el origen. Este es nuestro sistema de referencia. Entonces, Ok. ambas proyecciones serían negativas. Sí, sí, cierto. Entonces Q1 y Q2 también nos deberían de dar igual el mismo resultado. Bueno, más bien la suma de esos nos terminarían dando el mismo resultado, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Cuál sería entonces su vector de velocidad lineal? V2. Pues sería en el primer término Q1 punto por L1 coseno de Q1 más, yo tengo el producto de Q1 punto más Q2 punto por LC2 coseno de Q1 más Q2. De acuerdo. Ok, entonces, siguiendo eso mismo, pues tendrían acá Q1 punto, L1, ahora sería seno, pues con eso se iría el signo negativo, debido a que la derivada de coseno es menos seno. Y acá sería igual Q1 punto más Q2 punto por LC2 seno de Q1 más Q2.
Entonces, aquí es donde se pone bueno. A la hora de calcular B2 transpuesta por B2. Que sería la velocidad al cuadrado. Y digo que se pone bueno porque ahí tienen un binomio, ¿no? Entonces hay que elevar el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y así para cada uno y luego simplificar con identidades trigonométricas. ¿Sí? Bien, la que sí es directa es la energía potencial, debido a que únicamente vamos a considerar la altura, que sería el valor de Y2, ¿no? Entonces, ese lo pueden poner como menos M2, L1. Bueno, para hacerlo más fácil, sería M2G, y aquí adentro iría L1 coseno de Q1 más LC2 coseno de Q1 más Q2. Y esa sería la energía potencial 2. Así está directa. La energía cinética 2 es la que les va a llevar un poquito más de tiempo porque hay que hacer ese producto y simplificar. Bien, si quieren, lo hacen con calma. Lo único que sí es cómo van a expresar la energía cinética 2. La tienen que expresar primero, pues sería la parte de energía cinética que tiene que ver con la velocidad de traslación, que sería después de que hagan ese producto. Y hay que agregar la parte de la inercia, ¿ok? Pero, en este caso, esta segunda inercia se va a ver afectada también por la velocidad que lleva el primer eslabón. Por lo tanto, aquí deben de considerar la suma de las velocidades al cuadrado. Porque también se va a ver influenciado por la velocidad del primer eslabón. ¿Ok? Bien, entonces, de tarea para que practiquen sus derivadas, hay que terminar de obtener la energía cinética y van a utilizar la primera metodología que vimos, es decir, la de las derivadas. Hay que obtener el lagrangiano y luego sus derivadas respecto a Q punto. Entonces tendríamos respecto a cada velocidad. Luego también sus parciales respecto a la posición. Y sus derivadas respecto al tiempo. Y escribir sus dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, utilizando ese primer método que vimos, el de las derivadas, les va a quedar que concluyan este análisis, ¿no? Que lleguen a sus dos ecuaciones, la que representa el movimiento de la masa 1 y la que representa el movimiento de la masa 2.
Y la próxima clase, el jueves, vamos a concluir este análisis utilizando los símbolos de Cristóforo, que es la otra alternativa para obtener la matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis, que obviamente en este caso aquí no es cero, porque sí vamos a tener ese efecto de que las masas roten y se trasladen al mismo tiempo. En este sí ya con 2 grados de libertad, ese efecto está presente. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bien, pues entonces nos vemos el jueves. Practiquen, que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta el jueves. El jueves. Gracias, nos vemos. Gracias.